¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Híjole, creo que como la semana pasada, miles bendecidos. Siempre que les pregunto cómo están, Gloria a Dios. se ha hecho un protocolo y un ritual espiritual. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bueno, yo así estoy bien bendecido. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora para pedir a Dios que se haga manifiesto su poder. Amén. Inclina tu rostro, tu cerviz. Nos aquí, amado Padre. Nos aquí, amado Hijo y precioso Jesús. Nos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza, tu inefable gracia, Señor. Hoy te rogamos que tú manifiestes tu poder, mi Señor, para que cada alma reciba hoy tu palabra. Así sea un alma, mi Señor eterno, que escuche. La palabra será llegada, penetrada, sellada y sembrada, mi Señor, para lo cual sea enviada. Te damos honra y gloria, mi Señor, y permítenos conectarnos contigo, Elohim, para poderte alabar en espíritu, en verdad, en un solo cuerpo, bendito Padre. Si hoy algún hermano, una hermana está cargado, cansado, atribulado, dice tu palabra que vengamos a ti, tú nos darás ese descanso, mi Dios eterno. Y respuestas hoy tú nos darás, mi Padre, porque eres grande y maravilloso y misericordioso, precioso Señor. Amén. Quiero dar las bienvenidas, hermanos, estamos aquí presentes. Su palabra que estamos 2 o 3 reunidos en su nombre y está en medio de ellos. Y como siempre, agradecer a nuestros hermanos de la radio Hijos del Rey, punto de encuentro, que hacen posible la transmisión a todo el mundo, gracias a este ministerio. Y como siempre, una bienvenida y un caluroso abrazo a nuestros hermanos que están en México, en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia, hermanos de España, de Uruguay, de Perú, de Santo Domingo, de Jerusalén, de Paraguay, de Nicaragua, de la India, hermanos de África, de República Dominicana, hermanos de Argentina y hermanos de Honduras, de Chile, de Brasil, de El Salvador, de Guatemala, en Dinamarca, en Cuba, Panamá, hay hermanos de Ecuador, de Suiza, de Puerto Rico, de China, de Costa Rica, de Inglaterra, muchos hermanos más que se han ido anexando para recibir la sana doctrina. Amén. Vamos a darle honra y gloria al Señor hoy. Yo vengo siempre motivado, ansioso, motivado y deseoso de su palabra. Hermano Antemo, él se interesa con la alabanza, pero su fuerte es la enseñanza. Anda metido aquí con el canto porque se le la voz. Amén. Vamos a darle honra y gloria. Ahora la joyita anda bien activa y muy inquieta, ya a la edad, ya 2 añitos, ya a la edad en que empiezan a subir y bajar, ¿verdad? Vamos a avanzar, amén. Vengan y subamos al monte del Señor. Aleluya. Caminos nos enseñarán, amaremos.
corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, dile. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro.
siento como que la gloria ¿qué? Bajó. Yo siento como que la gloria bajó. Gloria bajó.
de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que fue crucificado, mas ha resucitado y vive en mi corazón. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. ¿Sabes? Hay una promesa que Dios nos dio y habla de cuando sus santos marchen ya o marchemos ya hacia la patria celestial, porque queremos estar allá con Jesús. Cántalo con nosotros. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús, ahí estaré. Así es. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús, ahí estaré. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús, ahí estaré. Cuando los santos marchen ya, dilo una vez más, creo. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús, ahí estaré. Cuando los santos marchen ya. ¿Sabes por qué? Porque ya la iglesia pronto se irá de esta tierra. No sabemos cuándo, ni la hora, ni el día, porque
pedirte que inclines tu rostro. Es tiempo de adorar al Señor. De su palabra traemos sacrificio de alabanza. ¿Sabes, hermano Telmo? Gloria a Pero hay Jesús. una parte muy importante. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Amén. Amén. Yo quiero ver Amén. su gloria. Gloria a Jesús. ¿Tú, hermano Telmo? Amén. Tú y yo. En plenitud. ¿Sí? Yo quiero ver su gloria y dice su palabra que algún día estaremos ante Él. Siempre me acuerdo de lo que el hermano Telmo dice, que Él tiene una piedrecita, ¿verdad?, con nuestro nombre. Yo a veces siempre pienso, siempre que yo platico con Él, yo pienso en eso, en esa piedrecita. ¿Cómo va a ser? Ya no se llamarán Telmo, ni Leo, ni Ludín, ni Yve, no sé, otro nombre, un nombre Hermoso. yo pienso, siempre pienso, y este canto me gusta mucho porque dice: yo quiero ver tu gloria. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y escucha este canto. Y algo propio, algo tuyo. Que sea tu clamor a Dios. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Recibo en tu paz. Respiro en tu paz. Mi alma gime. Abrázame. Háblame, Señor.
Sabes, Señor, separados de ti no somos nada, Padre. Somos como trapos de inmundicia delante de tus ojos. Y siempre agradecidos, mi Padre, por tu grandeza y tu inefable gracia, Padre. Gracias por este holocausto, este sacrificio vivo, Dios, que suba como incienso, como holocausto y como perfume y olor grato a tus pies, Padre. Honra y gloria sean a ti, oh Cordero Dios del cielo y de la tierra. Amén, Padre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Vamos a dar paso a la palabra. Abre tus ojos, tus oídos, tu entendimiento, tus sentidos espirituales para recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice que es tiempo de refrigerio. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Damos lugar a la palabra. Aleluya. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Repito, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Henos aquí, amado Señor Padre. Entonces tu nombre, mi Señor. Henos aquí, amado Señor Hijo. Amado Hijo, amado Espíritu. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Padre. Una vez más, reunidos en tu nombre, acudiendo a tu llamado, prestos y diligentes, dispuestos y disponibles para tu honra y tu gloria, para ti, porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados. Hoy, como siempre, mi Señor, rindiendo tributo aquí en tus atrios, mi Señor, porque ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Sí, Señor eterno. Estamos aquí, mi Señor, como uno solo, Amén, Padre. para darte alabanza, para darte adoración, para rendir culto al Dios que vive, al Dios del cielo y de la tierra, pero también para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Como siempre, mi Señor, disponiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para conocerte hoy un poco más de ti, amado Señor Padre, conocer un poco más de ti, amado Señor Hijo, conocer un poco más de ti, amado Señor Espíritu Santo. Bendito eres, mi Señor. Que abras, mi Dios, nuestros sentidos espirituales, Sí, Señor. que los despiertes, aquellos que aún están dormidos, que los despiertes,
Aquellos que están cerrados, que los Gloria a abras. ti, mi Padre. Aquellos que están apagados, que los avives con tu fuego. Y aquellos que han estado presentes, Señor, tú los aumentes aún más, mi Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, la palabra que sale de tu boca, En nombre de Jesús. sino que sea prosperada en aquello para lo que tú la envías. Sí, Padre. Y que esa palabra, mi Señor, cual semilla, cuando es sembrada en buena tierra, y aún aquella semilla que cayere entre piedras, entre espinos, entre abrojos, o a un lado del camino, Señor Jesús. aún esa semilla, mi Señor, tú la hagas germinar y la hagas enraizar, bendito Dios, Gloria a ti, mi Padre. y la hagas crecer y dar fruto abundante y permanente para gloria de tu nombre. Gloria a ti, mi Y que tú la incrustes, bendito Dios, y pongas tu sello y le des tu permanencia en el espíritu humano, más allá del corazón, más allá de la mente, más allá del alma, Señor. Y como siempre hemos de rogarte, que la confirmes, mi Padre, En el nombre de Jesús, Señor eterno. con tu presencia, para gloria de tu nombre, dándole cumplimiento y dándole ejecución, Señor. Sí, Señor. Porque hay muchos incrédulos entre tu pueblo. Hay muchos, Señor, que no es que no puedan, es que no quieren creer tu palabra. Confírmala, Señor, te rogamos, en el nombre precioso, Bendito que sea. es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Emmanuel, Aleluya. y por el poder y la virtud Gloria a tu nombre, Señor eterno. del Espíritu Santo. Bendito sea. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, oh Padre. Señor amado. Gracias. Amén. Estamos aprendiendo acerca de la incredulidad. La semana anterior, la enseñanza anterior, hablamos acerca de los vínculos que tiene la incredulidad. Hemos enseñado ya acerca de la fe y a qué está vinculada la fe. Y ahora es tiempo de enseñar, de aprender a qué está vinculada la incredulidad. Hablamos acerca de la duda como una de los vínculos que tiene la incredulidad. Dijimos que la duda llama ¿qué? Mentiroso a Dios. La duda ofende a Dios y nos lleva poco a poco a la desobediencia a Dios. Estudiamos un poco el caso de la desobediencia original cuando Adán y Eva, y vimos cuando el diablo inyectó la duda en el corazón de Eva, y esa duda llevó a Eva a desobedecer a Dios. De todos es conocida la historia de la desobediencia del hombre, de Adán y de Eva. Y dijimos, también pusimos como ejemplo acerca de Caín, cuando aún conociendo la voluntad de Dios, aún sabiendo la manera como Dios había establecido un sacrificio de sangre, un sacrificio de vida para redimir los pecados del hombre, aún así Caín fue y ofreció fruto de la tierra, mientras su hermano Abel ofrecía fruto de los animales, dice, de lo más gordo de su rebaño. Él ofreció sangre. Después vemos que Caín, llevado por la ira,
llevado por el enojo y a pesar de la severa advertencia que Dios le había hecho respecto a no dejarse llevar, a no dejarse influenciar por el pecado, aún así Caín fue y mató a su hermano. Y no contento con eso, cuando Dios, al igual que con Adán y con Eva, porque les dijimos que una de las cosas que la incredulidad, la duda, conlleva es a confrontarnos con Dios. Y no solo a confrontarnos con Dios, sino que Dios nos confronta a nosotros. Escucha, Dios nos confronta a nosotros. Por eso es que Dios confrontó a Adán y a Eva cuando les cuestionó acerca del por qué habían desobedecido. Y les dijo, ¿no les dije claramente que de ese árbol no comieran? Y después vino una maldición terrible sobre Adán y sobre Eva y sobre la serpiente, que hasta el día de hoy esa maldición cayó sobre toda la humanidad. Después Dios confrontó a Caín y le dijo, ¿qué has hecho? Pero antes de eso, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, como todo pecador, escucha, rezongó. No sé, ¿qué? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Una de las características que nosotros vemos en las personas desobedientes, en las personas que no quieren creer, es la rebeldía. Abel fue muerto por su hermano. Y a pesar de que lo que había hecho, Caín sabía lo que había hecho, porque Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero esto a Caín no le importó. Una de las cosas que vemos en este tipo de personas es su carácter, su actitud rebelde. Son personas que rezongan, que cuestionan, que discuten. Decimos aquí en México que no se dejan de nada ni de nadie, porque la desobediencia a Dios proviene, entre otras cosas, de la rebeldía. Por eso es muy común encontrar a personas con esta característica. Y les dije, esta situación nos lleva al siguiente punto, que trata sobre la rebeldía. Salmo 78:8 dice que habla de un pueblo rebelde, habla de un pueblo contumaz. ¿Un pueblo qué? Contumaz. Ya les dijimos, les expliqué la vez anterior, que la palabra contumaz significa una actitud de una persona que cuando piensa una cosa, aunque esté equivocada, aunque no tenga la razón, es una persona que aunque se le presenten los argumentos, se le presenten pruebas de que está equivocada esta persona no acepta su error ni acepta que está equivocada. Es una persona renuente, es una persona contumaz. Pero la Escritura nos habla que la incredulidad está ligada y vinculada con la rebeldía, porque la rebeldía es común en las personas desobedientes, al igual que la desobediencia es fruto de la rebeldía. Les dije que es común ver que las personas rebeldes y desobedientes son incrédulas. Las personas rebeldes, las personas desobedientes son incrédulas. Les explico. Este tipo de personas no les importa lo que Dios diga o lo que Dios haga. No les importa
la opinión de los demás. Escucha, las personas rebeldes, incrédulas, no les importa lo que Dios diga y tampoco les importa lo que Dios haga. Mucho menos les importa lo que la gente piense de ellos. En el pueblo de Dios hay mucha gente que es rebelde. Ustedes pueden pensar o pueden decir que en la iglesia del Señor no hay personas así. Pero déjame decirte algo bien importante. Los peores vicios, los peores pecados se practican dentro del pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Te explico. El mundo hace, siente, habla y vive conforme al mundo. Y el mundo los conoce, porque son del mundo. ¿Me explico? Porque la gente del mundo está vendada. Porque la gente del mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. La Escritura nos enseña que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero es peor aún, escucha, hacer lo malo y saberlo. Repito, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. En el mundo, aunque hay conciencia del bien y del mal, pero las personas, las almas, no tienen temor de Dios. Roban, mienten, engañan, matan y practican toda clase de pecados, como está escrito, cosas por las cuales la ira de Dios, escucha, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El mundo practica toda clase de males, toda clase de aberraciones. El problema no es tanto el mundo, el problema son quienes se supone, quienes dicen que conocen a Dios, aquellos que dicen que conocen de la palabra y saben que pecado es saber hacer lo bueno y no lo hacen. Y peor aún, hacen lo malo, sabiéndolo. Este tipo de personas retan a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, conscientes de lo que estamos haciendo, aún así lo hacemos? Dije. Y el Espíritu Santo está allí, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero aún así, los hijos de Dios persistimos en nuestras actitudes rebeldes. Hay mucho rebelde en el pueblo de Dios. Mucho. No puedo hablar de porcentajes. Sería absurdo. Pero en alguna ocasión Dios me dijo, nos dijo más bien, ¿quieren ustedes saber cuántos son salvos de mis hijos? Y recuerdo que le dijimos, sí, Señor, queremos saberlo. Y sonrió. ¿Recuerdas, hermano Leo? Sí. Sonrió. Solo hizo así. A veces uno hace porcentajes. Y tú puedes decir, ¿quién eres tú, hermano, para decir quién es salvo y quién no es salvo? Pero la Escritura es bien clara cuando dice, por sus frutos serán conocidos.
por sus frutos los conocerán. La incredulidad, ¿cómo no ha de estar ligada y ha de estar vinculada con la rebeldía? Porque vemos a lo largo de la historia de la humanidad, cuando Dios, por ejemplo, le dijo a su pueblo: he aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Camino de vida y camino de... Elige. Dios le dio a su pueblo la capacidad de elegir. Hay un punto, hay un momento en la vida del hombre en que Dios les permite decidir, nos permite decidir qué hacer o qué no hacer. Dios no se equivoca. Y contra todo lo que muchos enseñan y se agarran de ese pasaje donde dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer, y dicen: es que es Dios el que todo lo hace. Sí, pero hay que ver en qué contexto. Porque Dios nos dio un libre albedrío, una libre voluntad, una libre decisión. Y en el momento en que Él lo considera, Él nos permite decidir lo que es bueno y lo que es malo. Decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que dicen que tienen temor de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso es que el Señor le preguntó y le dijo al pueblo: aquí está camino de vida, aquí está el camino de muerte, elige pues. Y les dijo: si tú eliges, todo será bendición. Yo no permitiré que plaga toque tu morada, no permitiré que el devorador devore tus cosechas, no habrá plagas, no habrá enfermedades en medio de ti. Pero si tú eliges camino de muerte, entonces toda clase de males vendrán sobre ti. Toda clase de males vendrán sobre ti. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Israel ha sido perseguido, masacrado, al borde de la extinción durante diferentes épocas? Porque el pueblo israelí nunca ha querido obedecer a Dios. Y todo lo que está sucediendo con su pueblo actualmente es porque Dios está cumpliendo sus promesas. Él dijo que en los últimos tiempos quitaría el corazón de piedra de su pueblo y pondría un corazón de carne en ellos. Pondría un corazón temeroso, un corazón doliente por Dios. En el pueblo de Dios, en el Israel espiritual, en los que Dios hizo a través de los gentiles, es decir, de nosotros, hay mucha gente que tiene el corazón duro, mucha gente que no solo se han endurecido, sino que Dios los ha endurecido por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad. No todos son rosas, flores y rosas en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que no le gusta escuchar esta palabra, porque se niegan a aceptar esto, se niegan a aceptar, se niegan a reconocer que el pueblo de Dios hoy actualmente vive en una incredulidad total. Las personas que son incrédulas no les importa lo que Dios diga o lo que Dios haga. Al pueblo no le importó la sentencia, no le importó que Dios le dijera que si se iba por el camino de maldad,
habría plagas, habría muerte, habría persecución, habría asedio, habría dolores terribles. Hace días el hermano Leo y yo platicábamos acerca de cuando Dios, enojado, enviaba persecución y enviaba sitio. Le llaman sitio cuando Dios traía una nación extranjera para acabar con su pueblo, porque Dios se cansaba del pecado de su pueblo. Y una de las cosas que leemos en la Escritura es que Dios amenazó a sus hijos que llegarían días en que la persecución, el hambre, sería tanta, el acoso por causa del sitio que otras naciones pondrían contra ellos. Sitiar es rodear una ciudad para que nadie entre ni salga, para que esa ciudad poco a poco vaya pereciendo de hambre, de frío, de enfermedades, y se debilite, y así el enemigo pueda entrar y acabar con todos y conquistar la ciudad. Eso es un sitio, sitiar. Y Dios le advirtió a su pueblo y les dijo: llegarán días en que aún comerán la carne de sus propios hijos. Y hay diferentes casos, varias historias en la Escritura donde nos habla de mujeres que cocinaban a sus niños y se los comían. Y dice que se miraban unos a otros y se tenían que andar cuidando porque entre la familia se podían matar para devorarse entre ellos. En los tiempos en que Dios castigaba a su pueblo, se dieron casos terribles de canibalismo. Pero déjenme decirles algo, ni con eso el pueblo se arrepentía. Hoy Dios está enviando plagas, Dios está enviando castigos, Dios está enviando maldiciones al mundo, y ni con eso el mundo se arrepiente, y tampoco su pueblo. Porque su pueblo no quiere escuchar. No les importa lo que Dios diga, no les importa lo que Dios haga. Este tipo de personas son desafiantes, desafían siempre a Dios. Son apáticos, es decir, no les interesa que pase lo que pase, son indiferentes, pues ya lo que sea que se dé. Son personas insensibles, que no sienten dolor, no sienten pesar por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Una de las cosas que se han visto en estos tiempos es la total indiferencia entre unos y otros, la insensibilidad. Cada quien ve por lo propio, cada quien ve por sí mismo. Se dice, según la Escritura, que somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto, hermanos Leos? Amén. Somos un solo cuerpo. Pero ¿cuándo en otras épocas se había visto tanta división como ahora? Cada pastor, cada ministro, cada congregación rema con sus propias fuerzas. Unos allá, otros acá. Cada quien le va como le vaya, a mí no me interesa. Yo tengo mi iglesia, a mí lo que me interesa, dicen los ministros, es que me sigan dando ofrendas, es que me sigan dando los diezmos. ¿Cuántos y tantos ministros han mostrado su verdadera vocación en estos tiempos? Cuando no les importa si la gente tiene para comer o no tiene para comer, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si están enfermos o están sanos, no les importa. Los ministros, muchos de ellos, la gran mayoría, son contados los que no están dentro de esta regla. Pero la mayoría de ministros, lo único que les interesa es que las ovejas les den su lana. No les importa si tienen trabajo o no. Es común escuchar ministros echando maldiciones a la gente, porque la gente se ha quedado sin trabajo, no tienen para comer. Muchos de ellos han perdido sus casas por causa de las crisis económicas que están azotando a los países.
Pero a los pastores, a los ministros, lo único que les interesa es que les den su diezmo, es que les den su ofrenda. Este tipo de personas rebeldes, insensibles, son obstinados. A ellos no les importa las consecuencias de sus actitudes y de sus conductas. Mientras ellos tengan para comer, decimos aquí en México, mientras tengan para tragar, no les importa si la congregación coma o no coma. Y si nos vamos a la Escritura, aprendemos allí que dice que la iglesia de los primeros días eran gente que aún vendían todo lo que tenían. Vendían todo lo que tenían. Iban y lo ponían a los pies de los discípulos y ellos lo repartían. Escucha, ellos lo repartían entre los necesitados. Hay casos en donde, por ejemplo, cuando ya se daba en la iglesia casos de elitismo, casos de clasismo, de racismo, en que las viudas griegas empezaron a murmurar porque en la repartición de las despensas, los que se encargaban de eso le repartían solamente a las viudas hebreas. ¿Qué cosas? Mire, hay vicios que se practican ahora que ya se practicaban en ese entonces. Por eso fue que eligieron 7 diáconos. Casos como el de Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad y se guardaron una parte. Sin embargo, casos como el de Bernabé, que fue y vendió lo que tenía y lo puso a los pies de los discípulos. Mientras Ananías y Zafira morían por su pecado, Bernabé Dios lo levantó como un siervo de Dios. La rebeldía en los corazones de las personas los hace a que no les importe las consecuencias de sus actitudes ni de sus conductas. Quiero hacer una breve reflexión aquí. Cabe señalar que la rebeldía nos conduce hacia la rebelión. La rebeldía nos conduce hacia la rebelión. Porque la rebeldía es un problema de actitud. La rebeldía es un problema de rebelión. Es un problema de conducta. Escucha. La rebeldía es un problema de actitud, pero la rebelión es un problema de conducta. Las personas rebeldes siempre tienen una actitud obstinada, siempre tienen una actitud terca y casi siempre viven en rebelión contra Dios. Las personas rebeldes, y no les importa, no les importa. Y aquí en México se dice, hay un dicho muy común que dice: me vale lo que piensen, me vale lo que digan, me vale lo que hagan, me vale. Muchos dicen esa palabra. He escuchado infinidad de cristianitos, de cristianitas que tienen muy arraigada esa palabreja, me vale. Aquí el me vale es sinónimo de no me importa, no me interesa que Dios haya dicho o que Dios haga. Y si Dios, no es cierto, no pasa nada, eso de que me va a ir mal, no es cierto. Yo tengo la promesa de Dios. Hay una doctrina, que hay ministros que predican aquí: salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo.
No importa, hermano, no importa que andes mal, no importa. Mira, cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te perdonó tus pecados. Te perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Así que no importa lo que tú hagas, no importa. Ya Dios te perdonó, ya Dios te limpió, ya Cristo te lavó con su sangre todos tus pecados. Por eso es que muchos viven creyendo que no importa lo que hagan, no importa cómo vivan, no importa. Y los que no, dicen, me vale, me vale. ¿Sabían ustedes que ese fue uno de los pecados más grandes por lo cual Dios se airó con su pueblo y lo castigó? Porque el pueblo de Dios tenía un refrán. Escucha, el pueblo de Dios tenía un refrán y decían, ¡ea! Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Habían escuchado esto? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dijo Dios, por esta palabra traeré castigo y traeré maldición sobre ustedes. Porque cuando nosotros decimos o pensamos o sentimos, pues ya ni modo, ya que, además si Dios me castiga, pues que me castigue, ya que, no me importa lo que Dios haga. He escuchado gente decir eso, sí, oye, pero es que mira al Señor, mira, a mí no me hables de tu Dios. Y estoy hablando de personas que conocen el Evangelio. Sí, tú y tu religión, tú y tu Dios. ¿Y qué? Además, yo ya no soy cristiano. ¿Has oído eso, hermano Leo? Sí, un montón de veces. Además, yo ya no soy cristiana. Pues cuando era cristiano, pues sí. Pero yo ya no sé, yo ya renuncié. No me vale lo que digan, me vale lo que hagan. No me interesa. Eso es lo que hacen las personas rebeldes. Y es casi imposible tratar de razonar con estas personas, aún con la palabra de Dios. Les expliqué la vez anterior que la palabra de Dios endurece el corazón que no está dispuesto para Dios. Y esa misma palabra puede quebrantar un corazón dispuesto para Dios. Por eso es importante identificar estos síntomas en la gente. Son los que nunca se quieren sujetar, los que nunca quieren obedecer, los que a pesar de que Dios les dio una promesa, escucha, ¿cuánta gente Dios les dio una promesa de bendición? Pero no les importa, no la quieren, y más adelante veremos acerca de eso, que a pesar de que Dios les dice, hijo, hija, haz esto y yo haré esto. Si tú haces esto para mí, yo haré esto para ti. Pero hay gente que es tan dura, hay gente que es tan renuente, hay gente que es tan... miren, son personas que no aceptan, que no reconocen y que por lo tanto no pueden ni quieren escuchar. Aunque tú vayas con la palabra de Dios, y estoy hablando de gente que conoce el Evangelio, que muchos de ellos militan o militaron en las filas del Señor, son personas que aunque cometan errores, no son capaces ni de reconocerlos, no son capaces de arrepentirse y tampoco, mucho menos, son capaces de corregirse. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Y nosotros, así como Dios nos las da, vamos y se las entregamos al diablo. Porque nosotros somos duros
duros. La Escritura nos llama duros de cerviz. Nos llama contumaces y rebeldes. Proverbios 29:1 dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado la atención, hermano, hermana? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dicho, haz esto? Te ha dicho, no hagas esto. Pero tú estás obstinado en tu actitud. Tú estás obstinado en desobedecer. Tú estás obstinado en llevar a cabo la decisión que ya tomaste, sin siquiera, oye bien, sin siquiera preguntarle a Dios si Dios está de acuerdo o no. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones que se nos pega la gana, que se nos da la gana, y no nos importa lo que Dios diga. Ni siquiera hemos ido para hincarnos y preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es de ti? Señor, ¿esto viene de ti? Las decisiones que nosotros tomamos solamente pueden proceder de tres fuentes. Una, nuestra carne. Lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos conviene. Dos, el diablo. Lo que el diablo nos inspira a través de otros, a través de situaciones, a través de sentimientos y emociones humanas que muchas veces ni siquiera nosotros hemos aprendido a discernir. Y el diablo, queriendo destruir, oye bien, queriendo destruir la obra de Dios, inspira aún a los hijos de Dios. Tú podrás decir que no es posible. Sí es posible. Dios muchas veces permite que el diablo toque. Oye bien lo que te digo. Y esto es palabra de Dios para ti. Dios permite que Satanás toque a sus hijos porque Dios quiere probarlos. Y cuando tú te dejas influenciar por tu carne, cuando tú te dejas influenciar por el diablo y su gente, ay de ti, porque estás poniendo tropiezo a la obra de Dios. Ay de ti, porque la advertencia que Dios te hace hoy claramente es: yo te llamé para servirme, y lo que te he dado, yo no te lo quito. Tú se lo estás entregando a mi enemigo. Y cuando Dios, después de una y otra amonestación a sus hijos persisten en hacer lo que ya decidieron, entonces Dios, por decirlo de alguna manera, para entenderlo mejor, se fastidia, se cansa. Está bien, adelante, haz lo que decidiste hacer. Solamente que atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias de lo que mi enemigo te ordenó que hicieras. La otra fuente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando tus decisiones están basadas, hermano Leo, en la inspiración de Dios, decimos, no hay mejor consejo, no hay mejor dirección, no hay mejor instrucción que la que viene de ¿quién, hermano Leo? De Dios. La que viene de Dios. Y tú podrás estar tal vez en algún momento de tu vida confundido, cosa que no debería ser, porque para eso está el altar. Para eso tienes rodillas. Siempre decimos al altar. Al altar. Para que le pidas a Dios
dirección, para que le pidas a Dios discernimiento. El hecho de que no te guste lo que escuchas, el hecho de que no te guste lo que te estás oyendo, lo que estás viendo. A veces el problema no son los recursos, a veces no son las circunstancias, a veces son las actitudes. Hay cosas que no te gustan y por eso quieres hacer tu voluntad y echar a Dios fuera de tus planes. Por eso, porque te has vuelto una persona incrédula, te has vuelto una persona rebelde, ya se te olvidó que Dios te prometió, ya se te olvidó que Dios te hizo promesas y que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. De que Dios en su tiempo, en el tiempo que Él prescribió, Él cumplirá esas promesas. Pero tú estás tomando decisiones bajo tu libre arbitrio, porque crees que eso es lo mejor. Tito 3, del 10 al 11, dice que habla del caso de la gente rebelde en la iglesia, de la gente renuente. Para aquellos que dicen que en la iglesia no hay de esa gente, hermano Leo, Pablo le recomendó a Tito, capítulo 3, verso 10 al 11, y le dijo: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Una persona que está causando división en medio de la iglesia, es la obligación del ministro reprenderlo. Es obligación del ministro llamarle la atención a toda aquella hombre, mujer que está viviendo en pecado, que está viviendo y causando problemas, que está dando mal testimonio, que no está honrando la palabra de Dios. Después de una y otra llamada de atención, dice: deséchalo, porque el tal se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Imagínate nada más, piénsalo, si hoy se aplicara esta regla, esta palabra, en la gente rebelde, en la gente que anda chismeando, en la gente que está buscando hacerle daño a la iglesia, a la obra de Dios, la gente que está dando mal testimonio, que se le tenga que llamar la atención. El maestro dijo: si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Estando a solas, repréndelo. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, toma 2 o 3 testigos y hablen con él. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Aleluya. Dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, es un pecador fuera de allí. Eso lo enseñó el maestro. Si hoy se aplicaran esas reglas que deberían de hacerse, pero no, cada quien ve por lo propio. Allí en Hechos 7:51 habla de que los hijos de Dios son duros de cerviz y son ¿qué? Incircuncisos de corazón. Cuánto duro de cerviz, cuánto contumaz y rebelde, cuánto incircunciso hay dentro del pueblo de Dios, porque no quieren aceptar la palabra, porque sus vidas no son rectas delante de Dios.
porque lo que están haciendo, porque las decisiones que están tomando van en contra de la voluntad de Dios. Y la mayoría de gente que vive así, que vive desobedeciendo a Dios, su actitud es de rebeldía. Empiezan a hacer a un lado a Dios y empiezan a hacer a un lado a todos aquellos que hablan la palabra de Dios como es. Se empiezan a llegar a impíos, que de esos que abundan dentro de la iglesia, que enseñan de su propio corazón, que enseñan de su propia mente, de su carne, muy buenos oradores, pero nada de presencia de Dios en su palabra. Pero hay gente que están cautivados por este tipo de personas. No les importa lo que Dios piense o lo que Dios diga. ¿Por qué? Te diré por qué. Porque ese tipo de personas convienen a sus intereses. Recordando que una de las actitudes que el diablo tenía era una actitud rebelde. El diablo era rebelde. Y esa rebeldía lo condujo a rebelarse contra Dios. ¿Escucha? El diablo era rebelde. Y esa rebeldía, esa actitud rebelde, lo llevó a rebelarse contra Dios. Así hoy muchos se rebelan contra Dios y contra su palabra. Por eso es que Dios levanta hombres y mujeres, levanta gente, mensajeros, que predican la sana doctrina. Envía mensajeros desde temprano y sin cesar, para exhortar a su pueblo y exhortar aún a aquellos que no son su pueblo. ¿Escucha? Amén. ¿Sabías que hay un pueblo aún no nacido? Algo muy especial que Dios nos mostró, nos reveló, y lo he comentado varias ocasiones, lo he enseñado, es palabra de Dios. Cuando Dios nos ordenó dar toda esta palabra acerca de la rebeldía, acerca de la apostasía, acerca del evangelio de la prosperidad, una de las cosas que Dios nos aclaró fue: mi pueblo no creerá. Mi pueblo no creerá esta palabra, porque mi pueblo es duro de cerviz. Mi pueblo es contumaz y rebelde. Y mi pueblo, a través de estas pruebas, estarán dispuestos a hacer lo malo para seguir haciendo lo bueno. Sin embargo, dijo, habrá muchos inconversos, habrá muchos que no me conocen, que creerán esta palabra. Ayer, platicando con el hermano Leo en la mañana, él nos platicaba acerca de gente con la que él tiene comunicación, personas que no son evangélicos, que no son cristianos, ¿cierto, hermano Leo? Sí. Pero que están creyendo la palabra. Están creyendo la palabra. Y hemos visto personas que se supone están aún trabajando en la obra de Dios, que se rebelan así, con una actitud rebelde, porque creen que todo lo saben, porque creen que saben mucho, porque creen, se sienten los ungidos, sienten que, decía yo de una familia que
se dedica a andar haciendo males, se dicen cristianos. Ellos no dicen que tienen el don de Dios. Ellos no dicen que tienen un ministerio de parte de Dios. ¿Sabe qué dicen ellos? Nosotros no tenemos un ministerio. Nosotros somos el ministerio. ¿Así? Así de ese tamaño. Nosotros no tenemos dones de Dios. Nosotros somos el don de Dios. Hay tanta soberbia en la mayoría de creyentes de hoy que ni a Dios le dan el lugar. Somos el ministerio. Qué duro es cuando se trata de ministrar a otro ministro. ¿Sabe qué? Se cierra. Porque no hay peor cosa para un ministro que venga otro ministro a quererle enseñar, aunque necesite la enseñanza. No la aceptan. Porque ellos todo lo pueden. Ellos todo lo saben. Pero ¿sabías que hay un pueblo aún no nacido? Es decir, hay muchas almas que todavía no conocen a Cristo, pero cuando Dios las toque y las llame, ese será el pueblo que Dios llevará a poseer la tierra. Esa tierra que Dios prometió. Tierra que fluye leche y miel, bendición y vida eterna. Pueblo aún no nacido. Por eso Dios envía mensajeros desde temprano y sin cesar. Si el pueblo de Dios estuviera tan bien como dicen, entonces ¿por qué Dios está enviando mensajeros desde temprano y sin cesar para exhortar a su pueblo? No necesitarías ser exhortado si tu vida fuera correcta, si tu vida fuera recta delante de Dios. Cuando Dios llamó a Ezequiel, allá en el capítulo 2, verso 3, le dijo así, y me dijo, desde el 1, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Sabe lo que significa empedernido? Empedernido es algo parecido a contumaz y a rebelde. Empedernido significa, en otras palabras, que es una persona que no importa lo que le pase, no desiste de su actitud. No desiste. Está decidido a hacer lo que decidió hacer y no le importa lo que pase. Eso significa empedernido. Un corazón terco, obstinado, renuente, rebelde, necio. Es casi lo mismo que contumaz, ¿no? Pero empedernido todavía vamos allá. Más fuerte. Porque contumaz es, dijimos, una situación más bien como de actitud. Pero empedernido Ya es algo. ya es cuando la persona Ya es un vicio. efectúa, es un vicio ya. Algo ya clavado, algo Sí. ya es de. Empedernido ya es cuando
cuando la necedad está tan incrustada en el alma de esa persona. Empedernido, dice, empedernido corazón. No importa, Leo, si te está yendo mal. Y no importa que sepas tú, ese es el problema. Muchos sabemos que nos va mal y sabemos las causas. Sabemos cuando estamos haciendo mal las cosas, pero no nos queremos corregir. Y lo sabemos, pero es porque ya nuestro corazón está empedernecido. Y les dirás, así ha dicho el Señor tu Dios. Y le advirtió, fue la misma advertencia que nos hizo a nosotros. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, dice. Son casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre sabrán. ¿Y sabes por qué lo dijo Dios? Porque cuando venga el juicio, los que se rebelaron contra Él, los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, aún conociéndola, no tendrán ni justificación, ni pretexto, ni excusa delante de Dios. Porque Dios les dirá, ¿recuerdas cuando te mandé un mensajero? ¿Recuerdas tal día cuando envié a una persona a que te dijera, vuélvete de tus malos caminos? Y tú no quisiste escuchar porque tu corazón era empedernido, porque tú te habías rebelado ya. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. No les temas. ¿Sabes cuánta gente han cortado nexos, han cortado vínculos con nosotros por lo que enseñamos? Si ustedes supieran cuánta gente, y no solamente aquí en México, en otros países, escucha, en otros países, mucha gente ha cortado vínculos con nosotros por causa de esta palabra. Porque están molestos, porque están enojados, porque no les gusta escuchar la palabra como es, porque son personas lisonjeras, son personas aduladoras, son personas que les gusta que les endulcen el oído. Y cuando alguien enseña esta palabra, se enojan y cortan vínculos con esa persona. Hay mucha gente que ya no nos hablan, ya no nos contestan. Antes platicábamos, teníamos comunicación, pero ahora, como la palabra les está golpeando, como la palabra los está redarguyendo, cuando el amado dijo que el Espíritu Santo redarguiría de pecado, de justicia y de juicio, no se refirió solamente al mundo, se refirió a sus propios hijos también. Como la palabra les está redarguyendo, como el Espíritu Santo les está redarguyendo, se están enojando y están cortando vínculos con nosotros. Muchos de ellos, como Adán y Eva en el paraíso, tienen a sus serpientes allí, susurrándoles al oído. Y ellos convenientemente se dejan seducir. Cuidado con eso, porque esto ya está en la Escritura. Cuando Dios llamaba a un profeta o llamaba a un sacerdote para llevar una palabra, Dios se lo advertía. ¿Sabes qué? Ni esperes que te crean.
Pero ve y dila, yo te estoy enviando. Crean o no crean, yo te estoy enviando. Porque en aquel día ellos pagarán por su rebeldía y por sus oídos sordos, pero tú habrás librado tu cabeza. Mucha sangre hay sobre la cabeza de muchos que no quieren escuchar. Y si tú estás cerrando tus oídos para no oír y cerrando tus ojos para no ver y estás engrosando tu corazón para no sentir, entonces, cuidado, porque toda la sangre que se pierda por tu causa, Dios te la va a demandar a ti de tu cabeza. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Ustedes creen que nos importa que escuchen o no? Ya Dios lo dijo. Nuestro clamor a Dios, nuestra oración, siempre es: Señor, incrusta tu palabra en el espíritu del hombre. Pon tu sello y dale tu permanencia. Y confirma tu palabra, Señor. Confírmala, dándole cumplimiento y ejecución. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos que no creen ahora, cuando vean que la palabra de Dios se cumple, entonces habrá lloro y crujir de dientes. Pero ya no habrá remedio para ti, porque dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no quieres creerlo, no lo creas. Es tu problema, es tu problema. Tú tienes un problema con Dios. No tienes un problema con nosotros, tienes un problema con Dios. Y cuando Dios cumpla, cuando Dios confirme, cuando Dios ejecute su palabra, entonces tú lo verás. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y como lo que yo te doy. Qué terrible es esto. Y no es el único caso. A los profetas que iban a decir la palabra, tal como Dios escucha, se las mandaba, los mataban. No eran escuchados. O tú dime, ¿a qué profeta no persiguieron por hablar la palabra de Dios? El trasfondo del asesinato, del homicidio que cometieron con el maestro, ¿cuál fue, hermano Leo? No creer. ¿Cuál fue? No dice que lo odiaban y lo querían matar porque les decía la palabra. Al maestro lo mataron por hablar la verdad. Nunca estaban de acuerdo. Al maestro lo mataron y él dijo: si esto hacen con el tronco,
Sí. ¿Qué no harán con las ramas? ¿Ustedes creen que nosotros estamos esperando que ustedes crean toda la palabra que se enseña aquí? No. Estamos conscientes. Sabemos que hay mucha gente que nos maldice, que reniegan de nosotros, que prohíben, pastores que prohíben a sus ovejas que vean estas enseñanzas. Pero sabes, toda esa sangre caerá sobre la cabeza de esos supuestos ministros. Si tú recibiste una orden de Dios, cúmplela, aunque no te guste. Porque si tú pones tropiezo a la obra de Dios, tomando decisiones que Dios no te ha confirmado, entonces toda la sangre de esas almas que se pierdan, Dios la demandará de tu cabeza. Y si realmente amas a Dios, y si realmente tienes el temor de Dios, y amas no solo a Dios, sino su obra, entonces entenderás que Dios te está hablando a ti. Hermano Leo. Gracias, Señor eterno, Dios del cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Padre, estamos una vez más ante tu presencia, dándote honra y gloria, porque tuya es. Reconociendo, mi Señor eterno, que somos ignorantes ante tus ojos, ante tu presencia, Padre. Pero siempre es maravilloso aprender y conocer de tu palabra, porque eso no solo nos enseña, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace cambiar nuestra perspectiva, Señor, a la perspectiva tuya, mi Padre. Sabemos que el camino es largo, mi Señor, como todo hijo tuyo, como un peregrino, Padre Santo. Bajas y altas, pero siempre tú estás allí, en medio de tus hijos, o con tus hijos y en tus hijos, Padre, dándole la mano y llevándolos por el camino hasta donde estás tú, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Incrústala, bendito Dios. Séllala, dale permanencia, Dios, para el cual está siendo enviada, mi Dios eterno, a cada ser humano, porque no solo es el aprender, sino recibir y darte, mi Dios eterno. Muchos tendrán preguntas y serán respondidas, mi Dios eterno. Muchos tendrán confusiones y serán abiertos sus ojos. Muchos no entenderán y entenderán, mi Padre. Otros no comprenderán y lo van a comprender. Porque tu palabra quita vendas, mi Señor eterno. Abre el ojo y el entendimiento y el oído del ser humano, bendito Dios. Te damos honra y gloria, mi Dios eterno. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Recuerden, siempre lo diremos, prepárate, porque no sabes en qué momento Dios te llamará a cuentas. Shalom Adonai. Amén.